Sí, se escucha. Listo, Perfecto. muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Alejandra Torres, soy diseñadora UX, líder de diseño actualmente en Lab 101, que es el nuevo nombre que está adoptando el laboratorio de Biolab Bogotá. Y pues también he trabajado como dueña de producto en diferentes proyectos dentro del laboratorio, pero principalmente trabajo en el área de experiencia de usuario. Soy egresada de la Universidad Nacional, tanto de pregrado como en una especialización que hice de gobierno electrónico. Y pues hoy los voy a estar acompañando durante esta charla. Entonces, para que conozcan un poco más el laboratorio y la experiencia que nosotros tenemos, les voy a compartir una presentación, les voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio. Listo, entonces el plan de hoy es poder hablar sobre contenidos digitales, principalmente enfocados en la experiencia de usuario para poder crear estos contenidos. Si necesitan mi correo, es este, por si después quieren consultar algún tema o hacer preguntas adicionales a las de esta charla. La agenda de hoy, pues la idea es principalmente hablarles del laboratorio, qué es lo que hacemos, en qué nos enfocamos, qué nos interesa y cómo nos desenvolvemos en el mundo de la tecnología y la innovación. También hablaremos de qué es experiencia de usuario, conceptos básicos, qué es la usabilidad y cómo se aplica para la creación de proyectos de diferentes tipos de contenidos, tanto digitales como no digitales. Y pues al final unas preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta que vaya surgiendo a medida que avancemos en la charla, la idea es que la vayan anotando, la vayan registrando en el chat y pues al final daremos respuesta a sus inquietudes. Igualmente, pues pueden avisarme y podemos conversar sobre los temas que crean convenientes. Entonces, Vive Lab, como nos mencionaban ahorita desde TPI, es un proyecto que surge pues como parte de la iniciativa del Plan Vive Digital, pero que a su vez está siendo operado por un laboratorio de innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Este laboratorio es el Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías, que pues ahora cambia el nombre a Lab 101. Nos estamos posicionando ahora como el Laboratorio de Innovación de la Universidad, el cual está integrado pues por profesionales de diferentes facultades, profesionales tanto dentro de la universidad, que son egresados o que son actualmente estudiantes, como personas de otras universidades que pues se quieren vincular a los proyectos que nosotros realizamos. Nosotros tenemos personas de la Facultad de Ingeniería, de Artes, de Ciencias Económicas, tenemos personas de ciencias humanas, tanto sociología, lingüística, diseñadores gráficos con diferentes como especialidades o énfasis que les ha gustado como desarrollar a lo largo de su carrera. Tenemos economistas, tenemos personas como del área de estadística y análisis de datos, tenemos ingenieros también de diferentes áreas y de otras universidades, por ejemplo, también tenemos publicistas, abogados. Este año en particular nos hemos conformado como un equipo bastante diverso y con diferentes especialidades, y eso ha hecho que se enriquezcan mucho los trabajos que hemos hecho hasta el momento. Dentro de poco vamos a cumplir 7 años, de hecho la próxima semana los estaremos cumpliendo de existencia, desde que se creó como tal el laboratorio y pues seguramente estaremos publicando en redes sociales algunas actividades o algunas cosas que vamos a realizar. Nosotros trabajamos con organizaciones tanto públicas como privadas, sin embargo, pues últimamente nuestro énfasis ha sido el desarrollo de proyectos de innovación con entidades públicas, no solamente del distrito, o sea, no solamente pensando en Bogotá, sino también a nivel nacional, como son la Secretaría de Gobierno, en el caso de Bogotá, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Antes de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido este año,
Nosotros estábamos ubicados en RTBC, en el sistema de medios públicos que se encuentra al lado de la hemeroteca. Allí todavía está nuestra sede, sin embargo, pues dadas las circunstancias, nos hemos adaptado a un mundo como trabajo más virtual. Realmente ahora todos estamos en teletrabajo. Somos alrededor de 40 o 50 personas trabajando todos desde nuestras casas. Entonces, pues, si bien nuestra sede principal estaba allí, ahora nos podrían encontrar pues más fácilmente por redes sociales o a través de correo electrónico. Nuestros servicios como laboratorio, pues principalmente están enfocados a ayudar a organizaciones a partir del conocimiento de todo este equipo que les menciono, de estos expertos, principalmente pues de la Universidad Nacional, a encontrar soluciones a problemas que se pueden llegar a identificar con relación a gobierno, con relación a situaciones muy particulares de la población, temas sociales, temas de tecnología, pero también otros enfocados más a entender a las personas. Y eso es lo que quisiera hablarles hoy, de cómo entenderlas. Y siempre tratamos pues de que estas soluciones sean lo suficientemente completas e innovadoras para que realmente generen un cambio positivo o de alguna forma las personas puedan apropiar lo que se está construyendo. Por eso hablamos de estas líneas de experiencia de usuario, tecnologías emergentes, entendidas como tecnologías 4.0, procesos de innovación y capacitación y formación. De hecho, a lo largo de nuestra existencia hemos hecho diferentes cursos, diplomados, talleres. Se siguen nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar ahora como Lab 101 en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Pueden ver que allí nosotros publicamos cada cierto tiempo algunas charlas o actividades tipo talleres de 1 hora que realizamos los jueves. Alrededor de 2 charlas al mes realizamos, son completamente gratuitas y las pueden consultar, unas que ya ocurrieron hace un tiempo, las pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Entonces también si les interesa verlas después, pues pueden hacerlo. Allí ustedes pueden participar, conocer sobre diferentes temas, temas de diseño, de información, de análisis de información, de desarrollo. Ahí hay como diferentes temas que les pueden ser interesantes. Siempre las realizamos al finalizar el día, a eso de las 5 o a veces 6 de la tarde, pero como les mencionaba, pueden consultarlo en nuestro canal. Entonces también los invitamos a que nos sigan. Con relación a experiencia de usuario, que esta es una de las grandes líneas del laboratorio, nosotros trabajamos en la evaluación de heurísticas, la evaluación de expertos, que básicamente consiste en un grupo de diseñadores especialistas en experiencia de usuario, que hacen el análisis de un contenido, que puede ser una página web, una aplicación, un ebook, por ejemplo. Y a partir de los conocimientos, los lineamientos que existen en gobierno, en el caso de que sea un aplicativo del gobierno o de una entidad pública, y tomamos estos lineamientos, las heurísticas, que más adelante les hablaré de qué es esto y qué significa y cómo se pueden aplicar, y evaluamos qué tan usable o qué tan buena es la experiencia de este contenido. Pero hay otra forma en la que nosotros lo hacemos y es a través de pruebas con usuarios. Estas pruebas se pueden centrar en la usabilidad, netamente, que sea fácil de usar, o también en la accesibilidad de ese contenido. Entonces, hacemos un análisis de qué tan fácil es para la persona usarlo, entenderlo y como tal completar con éxito el objetivo de este contenido que estábamos evaluando. Y a partir de allí, pues identificamos unas mejoras o cosas que pueden ser oportunidades para el cliente a la hora de mejorar la experiencia. Basado en esto, nosotros también prestamos el servicio de arquitectura de información, que tal vez en ingeniería el concepto puede variar, pero está muy ligado en ingeniería de sistemas con la estructura como tal de los contenidos. Cuando estamos hablando de páginas web, por ejemplo, desde el diseño, desde la experiencia de usuario, se define cómo es la estructura
de esa página web, entendida no solamente como la tecnología que se va a utilizar o lo que pasa detrás, sino lo que ve el usuario. Por eso también ofrecemos otro tipo de análisis y de servicios en temas de diseño, de interfaces, por ejemplo, también diseño de servicios, cuando no se está hablando netamente de un producto, sino de un servicio que puede estar ofreciendo una entidad o un cliente. Esos servicios también son aplicables a, por ejemplo, trámites, un trámite que puede estar ofreciendo una entidad pública. Nosotros lo que hacemos es un análisis de cómo podría mejorar. Aquí lo que buscamos siempre es que la experiencia sea lo mejor posible y que de verdad aporte valor a la persona que va a utilizar este contenido, que no sea un contenido hecho solo porque creen que es lo correcto, sino basado en información real y en análisis de comportamiento de las personas. Por eso también ofrecemos la validación emocional de contenido, investigación con usuarios, que permite identificar a quién nos dirigimos, cómo nos vamos a acercar a ellos, qué necesidades tienen, cómo se comportan, y a partir de ahí ofrecer una solución. Y esto va muy relacionado con tecnologías emergentes. El tema de datos abiertos ha sido de nuestro interés desde hace un buen tiempo, principalmente por los beneficios que trae el uso de estos datos y la forma en la que las entidades públicas, con algunas excepciones las privadas, liberan información que puede servir para análisis futuros en diferentes investigaciones, proyectos y emprendimientos. Entonces, esto es como una de las líneas que nos gusta bastante. Machine Learning, también la trabajamos junto con Internet de las Cosas. Big Data, que también está muy relacionado. Realidad virtual y aumentada, eso lo hemos trabajado en ciertos momentos en algunos proyectos de emprendimientos que se han acercado a nosotros preguntándonos también información sobre cómo podría diseñarse una mejor experiencia a partir de allí. Blockchain y analítica y visualización de datos. Por eso les mencionaba que nuestro equipo también cuenta con personas expertas o con bastantes conocimientos en esta área de análisis de datos y pues también en su visualización. Los procesos de innovación están enfocados en estas líneas, que es innovación social, innovación abierta, y el estudio de análisis de lo que se puede ofrecer o de lo que existe actualmente como innovación. Por ejemplo, actualmente estamos haciendo una investigación sobre laboratorios de innovación. Tal vez después publicaremos más información al respecto. Hasta ahora está iniciando el proyecto. Pero digamos que aquí lo que nos interesa es entender la innovación no solamente desde lo tecnológico, sino también desde lo social, de cómo impacta esto a las personas, qué tipo de acercamientos tienen a contenidos, a productos o servicios innovadores, a qué está haciendo, por ejemplo, el gobierno en términos de innovación, qué es lo que está ofreciendo y realmente sí es innovador. Y la cuarta línea, la última, que va enfocada a la formación en la medida. Este es un servicio que nosotros ofrecemos, como les mencionaba, unos abiertos al público, otros pues que se prestan directamente desde la universidad, como algunos diplomados que hemos hecho en este tiempo. El año pasado se hizo uno, este año se esperaba crear otro, sin embargo, pues debido a la pandemia y otras circunstancias, pues no fue posible. Sin embargo, pues todo el tiempo estamos con una oferta relacionada con formación. Y pues también a las empresas, a las entidades públicas, les ofrecemos este tipo de cosas, talleres, capacitaciones que pueden ayudar a los equipos de trabajo a mejorar sus habilidades y a obtener nuevos conocimientos que les puedan servir ya propiamente en la entidad. Bueno, eso a grandes rasgos sobre el laboratorio. Si quieren conocer más, pueden visitar también nuestra página web y, como les mencionaba, visitar nuestras redes sociales o contactarnos directamente. Me pueden contactar a mí. Y el tema de hoy, ya entrando en lo que aplica para sus proyectos y para la materia, es experiencia de usuario. Experiencia de usuario se puede entender de muchas maneras. Realmente lo mejor es tomarlo literal.
y es que queremos ofrecer una buena experiencia a las personas que utilizan lo que nosotros desarrollamos. No necesariamente responde a páginas web, no necesariamente responde a aplicaciones. La experiencia abarca muchas cosas, experiencia a la hora de cruzar un semáforo, de destapar una botella, de tomarse una cerveza, de ir a un lugar específico, la experiencia que vives a la hora de subirte a una montaña rusa, a hacer todo lo que haces en tu vida, todo implica una experiencia. Para entender cómo mejorar esa experiencia, nos debemos hacer estas preguntas. Entonces, cuando estamos desarrollando un proyecto o un emprendimiento o algo como lo que desarrollamos en las materias dentro de la universidad, debemos entender realmente cuáles son esas personas a las que nos queremos dirigir. A veces nosotros como diseñadores o como personas que estamos haciendo un proyecto, no necesariamente entendido como la carrera de diseño, sino en general todos, pensamos que lo que nosotros hacemos va dirigido para todo el mundo. Es que yo quiero hacer una página web que es para los bogotanos. Listo, pero en Bogotá hay mucha diversidad de personas con muchas características, muchos comportamientos, muchos perfiles y hay que empezar a segmentarlo un poco. Entonces, realmente puede que no sea toda la ciudad, puede que sea la ciudad, pero solo los mayores de edad, a los menores no. Puede que sea para la ciudad, pero va principalmente enfocado a las mujeres de Bogotá, por ejemplo. O puede que vaya enfocado a un tema específico, por ejemplo, a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en la ciudad. Eso ya hace que se centre mucho más el perfil, se enfoque en algo más específico y a partir de ahí podemos tomar decisiones. Puede que en un principio sea como muy intuitivo, si se quiere, como que no tenemos mucha evidencia de que realmente este es el público objetivo. Puede que nuestra evidencia sea la experiencia que hemos tenido, lo que hemos leído por ahí o lo que quisiéramos hacer porque es nuestro deseo poder enfocarnos en este público. Pero más adelante, cuando nosotros estemos ya enfrentándonos a lo que es acercarse a un usuario, podríamos llegar a identificar otro tipo de público, cambiar nuestra dirección, no necesariamente nuestro contenido, pero sí nuestro público, o perfilarlo mucho más, entenderlo y generar una mejor experiencia. Lo menciono porque hace un tiempo, hablando con unas personas de una aplicación que ofrecen productos de mercado, ellos te ofrecen lo que tú quieras. Eh, Tal cual es como un supermercado virtual. Y yo en un principio tenía un imaginario de cuáles podrían ser esos usuarios. Gente más cercana a la tecnología, gente estrato 3 para arriba, gente que está acostumbrada a pedir domicilios, etc. Hablando con ellos, mencionaban que no, que de hecho muchas personas, estrato 1 y 2, eran las que pedían. Y los otros, los que uno consideraría que son de estrato 4, 5, 6, de hecho casi no pedían domicilios a partir de la aplicación. Entonces, eso es muy curioso, porque uno esperaría que son las personas que uno considera como dentro de un estereotipo y dentro de un perfil que nos imaginamos, pero realmente pueden ser otros. Y van dirigidos a todas las personas, o sea, no es como que su población se dirige solamente a ellos, pero cuando hicieron el análisis de realmente quién los utilizaba, no era lo que ellos esperaban. Y pues aún más con este tema del COVID-19, pues pasan esas cosas, o sea, ya no es solamente ciertas personas que piden domicilios, sino que muchos ya se acostumbraron a pedirlos, a que llegan a lugares donde tal vez antes no llegaban. Y aunque no se está cubriendo toda la ciudad o toda la población, sí es mucho mayor el número de personas que consumen este tipo de contenidos, que lo utilizan frecuentemente y incluso aumentó la competencia. Entonces ya no es solamente un aplicativo, sino que ahora pueden ser 10 y todos con ventajas, precios y ofertas diferentes. Entonces, eso también diversifica el mercado. Y ahí es cuando entramos a preguntarnos, ¿estas personas qué problemas tienen? Y si yo voy a ofrecer algo que ya existe, pues
cómo le mejoro, cómo mejoró lo que yo ofrezco para que usen lo que yo estoy haciendo, para darles realmente una solución y que no sea simplemente uno de tantos que ofrece lo mismo y que tal vez realmente no están respondiendo al problema inicial o a lo que necesitaban estas personas. Entonces, esa es otra pregunta que debemos hacernos siempre al inicio, cuando estamos hablando de experiencia. Y realmente, ¿qué es lo que necesitan? O sea, ¿necesitan en ser el domicilio? ¿Necesitan es que llegue alguien para ver a otra persona porque hace mucho no la ven? No ven a ningún ser humano porque se la pasan en sus casas y les gusta la experiencia de que los saluden bien, de que les digan, ay, buenos días, le traje su mercado, ¿qué más, vecina? Sí, todo eso afecta, o sea, la forma en la que el domiciliario llega, la forma en la que te hablan desde la aplicación, desde la página web, si te llaman para confirmar el pedido, todo esto tiene que ver con la experiencia, desde que tú inicias el primer contacto hasta que finaliza. Y cuando tienes claras estas tres preguntas, es mucho más fácil prestar una buena experiencia. Pero bueno, para que sea mucho más claro, les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una historia de UX. UX entendido como experiencia de usuario. Nosotros, dentro del mundo del diseño, hablamos siempre de UX, UI, que es diseño de interfaces, y ahora se está hablando mucho del diseño de producto. Entonces, más adelante les explico por qué se está enfocando ahora en esos términos. En esta historia tenemos a un Miguel. Esta historia, digamos, tal vez no está pasando actualmente, tal vez sí, los que hacen fila lo sabrán para comprar cosas, pero Miguel, en este caso, está haciendo fila para comprarse una hamburguesa. Y esto, digamos, no tienen tapabocas en este momento, pero imagínense que estamos en una situación donde todas estas personas quieren comprar algo en esta cadena de servicios y de productos alimenticios. Entonces Miguel quiere algo, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere comprar una hamburguesa? No, por lo general no. Cuando uno va a un lugar o escoge una marca o escoge un tipo de comida, como es este caso, tú no vas solamente por la hamburguesa la consigues en la calle, la hamburguesa la consigues en cualquier parte, la puedes hacer en tu casa, o sea, no se trata en sí de la hamburguesa, se trata de la experiencia. Entonces, ¿qué está pensando Miguel en este momento? Quedó rica la salsa de esa hamburguesa. Justo la salsa de esa franquicia es la mejor, o sea, la que más le gusta a él. Por otro lado, piensa que tal vez no debió salir porque va tarde para el trabajo, pero se siente como con la necesidad de salir y estar ahí y al mismo tiempo como conflictuado porque debería estar en otra parte. Puede que le gusten los ojos de la cajera porque le parecen lindos, porque es la primera persona en la que está viendo y sabe que es la persona que lo va a atender. Está pensando tal vez que la fila es muy larga, que ya está cansado, que la maleta le pesa, que ya no quiere estar más de pie y que la fila está súper demorada. Puede que tenga algún recuerdo con alguien con quien haya ido antes. Las personas suelen asociar los lugares y sus experiencias a emociones. Y puede que esté recordando a Laura, que le haya generado algún tipo de emoción, feliz, triste, que sea, pero asocia ese lugar y esa comida con una persona. Y puede que también esté pensando en sí mismo y esté diciendo que está muy gordo, pero que tiene hambre. Entonces, pues, como que pasa a un segundo plano el estar gordo. ¿Pero qué quiere Miguel? Porque eso es lo que está pensando. Lo que quiere. ¿Quiere una deliciosa hamburguesa? Pues sí, tiene hambre. Que la atiendan rápido, seguramente, porque está cansado y quiere que eso sea así. Que la cajera le sonría, porque quiere que lo traten bien a la hora de comprar. Y sentirse bien después de comer, porque ya está lleno, está tranquilo, no está pensando en que tiene hambre, en que está gordo, sino en sentirse bien, satisfecho. Y tal vez volver a ver a Laura. Pero entonces, ahí es cuando les mencionaba, Miguel quiere una experiencia.
todo eso implica una buena experiencia. Si, por ejemplo, la cajera no le sonríe, si, por ejemplo, todo está sucio, si no le genera un buen recuerdo y si no tiene la hamburguesa la misma salsa que él recordaba y que le gustaba, seguramente su experiencia es diferente, no es tan placentera. Entonces, aquí es cuando hablamos de experiencia de usuario. La experiencia de usuario incluye las emociones, como les mencionaba, donde cada hecho, cada experiencia implica una sensación, una emoción, que puede ser positiva o negativa. Digamos, cuando logramos que la experiencia sea positiva y genere una emoción, por lo tanto, positiva, lo hicimos bien. Cuando la experiencia puede que no sea tan buena, esa emoción, por lo tanto, se va a transformar en algo negativo y eso va a afectar nuestro contenido o nuestro producto. Las creencias. Es importante saber las personas en qué creen, qué tipo de percepciones tienen sobre lo que ofrecemos o sobre lo que están viviendo actualmente. Porque puede que cuando estemos evaluando estos 5 criterios o cuando estemos tratando de identificarlos, aún no hayan tenido contacto con lo que nosotros hacemos, pero deben tener algún tipo de percepción previa de lo que está pasando o de la necesidad que tienen. Debemos identificar también las acciones que puede hacer esta persona, lo que nosotros deseamos que haga y lo que suele hacer normalmente. Entonces, cuando estamos hablando de hamburguesas, la acción puede ser ir directamente al local, comprarla y ser feliz y comérsela. Pero en otros casos puede ser pedirla a domicilio, puede ser recogerla en un punto específico, puede que el menú esté en la calle. Una cosa es que la acción sea comprarlo a través de un aparato donde tú seleccionas los ingredientes, a una acción diferente que puede ser interactuar con un ser humano que te explica lo que te va a ofrecer. Y las preferencias. Entonces, ¿qué prefieren las personas a las que nos dirigimos? Las personas siempre tienen algún tipo de preferencia, porque tienen algún tipo de experiencia que les hace elegir una cosa u otra. Y entre más años tenemos, entre más crecemos, suelen perfilarse mucho mejor nuestras preferencias. Entonces, la experiencia de usuario son todas estas cosas, pero no están en un momento específico, van antes, durante y después de interactuar con lo que nosotros desarrollamos. En este caso, la hamburguesa. La hamburguesa es el producto específico en el ejemplo que les mostré. Entonces, ¿qué pasa antes de comérsela? Durante y después. ¿Qué pasa antes? Que fue lo que mencionamos. Listo, estuvo pensando en 1000 cosas. Durante, la emoción que le genera, la satisfacción. Y después, ¿cómo se siente? Que puede ser que se siente gordo y aún peor por habérsela comido. O se sienta triste por Laura. No sé, pueden pasar muchas cosas. Lorena. Lorena es otra de las personas involucradas en la misma experiencia. Es la misma situación, es la misma fila, son las mismas personas y es la misma compra de la hamburguesa. Pero Lorena es la cajera. Lorena también hace parte de este sistema. ¿Y qué es lo que quiere Lorena? ¿Quiere vender más pollo? Porque es la meta del mes. Puede que su meta no sea vender hamburguesas, sino vender el pollo frito. Puede que esté enfocada en conseguir una comisión. Puede que esté pensando en que tiene que ir con sus hijos y que hoy le va a tocar esta tarde. Puede estar pensando que está cansada, puede estar pensando en muchas cosas. Pero supongamos que quiere la comisión. En este caso, ella reacciona diferente. Ella tiene unos pensamientos diferentes y asimismo va a terminar afectando la experiencia de Miguel y de todos los demás y su propia experiencia a la hora de trabajar en este lugar. Y la forma en la que tiene Miguel, la forma en la que tiene a todos, puede terminar alterando la situación, mejorándola o pues generando una expectativa, una marca con relación a esta franquicia. Y esto nos lleva a este diagrama, en el que
nosotros tenemos que pensar no solamente en las personas a las que nos dirigimos, entendidas como el usuario final, que podrías llegar a ser en el caso de la hamburguesa Miguel, sino que tenemos que pensar también en Lorena. Lorena es quien ofrece el producto. Tal vez no es la que lo cocina, pero sí es la cara bonita de la franquicia ante Miguel, la de ojos lindos. Y ambos son seres humanos. Entonces, no solamente está el factor del cliente, sino también el del negocio. Y ambos deben tener una buena experiencia para que, como tal, el ciclo siga y continúe de forma exitosa. Si Lorena es infeliz, si Lorena no siente que esté haciendo las cosas bien o que le estén ofreciendo algo que valga la pena o no, no se siente bien, por ejemplo, en un día específico, obviamente su forma de comportarse, de tomar decisiones, va a alterar la percepción que tiene el cliente. Y este cliente puede que cambie de opinión y ya no se vaya a ese local, sino a otro. Puede que sea el de al lado, puede que ya no compre hamburguesas, sino que ahora compre sushi o yo qué sé, se vaya para otro lado. Cuando nosotros estamos generando un emprendimiento o un proyecto, tenemos que buscar que no solamente nuestro cliente sea feliz, sino que también nuestra empresa, las personas que invierten, las personas que trabajan allí, el equipo de trabajo, esté también viviendo una buena experiencia. Y a veces los contenidos no van enfocados solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Eso genera covalor. Entonces, entre mejor sea la alineación de esta definición entre el valor que se le ofrece a un usuario y el negocio como tal que nosotros estamos construyendo, mayor probabilidad de éxito hay. Es diferente, por ejemplo, nosotros trabajar en, yo qué sé, en Netflix, donde existen ciertas garantías, o en Google, piensen que sería trabajar en Google, donde muestran piscinas de pelota, rodaderos, todo es chévere, hay dispensadores de comida en todas partes, el horario es flexible, sí, o sea, hay muchos beneficios. A trabajar, por ejemplo, en un call center. La experiencia es totalmente diferente. Y no estamos hablando solamente del cliente, estamos hablando de quien trabaja allí. Y cuando uno está pensando en las personas que están adentro, también está pensando en cómo darle valor hacia afuera. Entonces, claro, si tú ves que Google ofrece una muy buena experiencia a sus empleados, puede que tú también te motives a usar más las cosas que ofrece. Pasa, por ejemplo, en la pandemia con, recientemente, no sé si escucharon, bueno, ni tan reciente, lo de Artur Calle, que mencionaba que iba a mantener a sus empleados, que, que él no iba a despedir a nadie, etcétera. Mucha gente en redes sociales reaccionó de forma positiva, personas que no trabajaban allí, personas que simplemente conocían la marca, reaccionaron de forma positiva diciendo que apenas tuvieran dinero iban a comprar en Arturo Calle porque veían que tenía ese factor humano y que pensaba en sus empleados y dada la situación tan difícil, era algo de admirar y preferían pagarles a ellos que a otros negocios que simplemente estaban despidiendo gente. Vemos que hay muchos factores, pero ese hecho hace que tú atraigas más clientes, más público y más valoraciones y emociones positivas. Entonces, todo esto que he dicho, todas estas cosas que he mencionado, hacen que, no sé, que un diseñador, si yo lo contrato o si hay un diseñador dentro del equipo, entonces él va a hacer todo eso. Uy, ya, con eso tenemos ganada la experiencia en nuestro proyecto. Pues no necesariamente. Realmente la experiencia no la hace solamente el diseñador, no la diseña el diseñador, la diseña todo el equipo. Por eso se busca que, por lo menos en el laboratorio, se conformen equipos de diferentes áreas, porque eso nos permite ampliar las perspectivas de cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a crear un nuevo contenido. Porque tener ideas es fácil, pero actuar en consecuencia a veces es difícil. Y si no tenemos el contexto suficiente o una visión lo suficientemente amplia, podríamos estar sesgados con muchas cosas y podríamos
tal vez no llegar a un producto como nos lo imaginábamos o como deseábamos. Y para eso se debe tener pues, no solamente inspiración y ser muy genial con las herramientas de diseño, sino también tener en cuenta muchos factores. Pensar que no porque somos diseñadores, entonces somos los únicos que diseñamos y a su vez, entonces somos los que hacemos todo el proceso, sino que todo el equipo lo debe hacer. Y para eso se explora este ciclo en el que uno inicia identificando las cosas que les mencioné, explorando qué es lo que está pasando, necesidades, a las personas, cuál es el contexto, cuál es la necesidad, que toda esa información básica para poder entender el problema está en esa fase de explorar. Cuando hablamos de modelar, es que traducimos toda esta información, esta data que conseguimos, y comenzamos a plantear una idea, una especie de objetivo o concepto que quisiéramos desarrollar, lo estructuramos un poquito más. En la primera etapa de explorar lo que hacemos es recibir cuánta información podemos para comprender, pero cuando modelamos ya empezamos a disminuir el volumen de información y a encontrar puntos claves, que ya después nos permiten entrar a una fase de ideación para encontrar las soluciones. Entonces, las dos primeras están enfocadas a entender la situación, a perfilarla un poco más. Cuando entramos a idear, ya entonces decimos, listo, la solución es una aplicación, la solución es una página web, la solución es un videojuego, la solución es poner una antena, porque hace falta infraestructura. O sea, yo puedo tener una aplicación, pero si me dirijo a una población donde no hay suficiente internet, donde la infraestructura no está, pues no me sirve de nada. Entonces ahí comienzo ya a echar ideas como, bueno, ¿qué sería lo mejor, lo más conveniente? Empiezo a hacer, es hacer entendido como un prototipo o como, no sé, algún tipo de instrumento o de servicio. Sí, ya comenzamos como a estructurar mejor lo que teníamos antes solamente como concepto o como idea. Y una vez nosotros lo construimos, empezamos en la fase de validación. En la fase de validación, nosotros ya corroboramos con nuestros usuarios, con nuestro público objetivo, si lo que estamos pensando realmente sí está funcionando, si es bien aceptado y si responde a las necesidades que nosotros identificamos. Puede que en esta fase nosotros, al confrontarlo con personas, identifiquemos cosas nuevas o cosas que definitivamente tumben nuestra idea inicial. Eso hace que debamos repetir el ciclo cuantas veces sea necesario para llegar ya como a una solución satisfactoria, donde se resuelva el problema, donde se tenga ya como algo más concreto y que sentamos que pues puede llegar a ser un éxito. Y esto, como les mencionaba, inicia de nuevo. Entonces, nuevamente exploramos, identificamos cosas a la hora de validar que necesitamos volver a investigar y entender, modelar, idear y vuelve a empezar. Todo esto es un valor que se construye en equipo. En equipo no solamente entendido como personas, sino habilidades, donde nosotros debemos tener en cuenta todos estos factores para poder generar valor. Entonces, para que este valor exista dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra idea, debemos pensar qué tan útil es, si está enfocado a una necesidad real, a una necesidad específica y cuál es esa necesidad. Que puede ser que aún no exista y la queramos generar. Por ejemplo, hay aplicaciones o juegos que generan necesidades que antes no existían en las personas, como las redes sociales. Antes uno no necesitaba de una red social y luego se volvió una necesidad, porque si no, no eres visible para ciertas personas, no te puedes conectar en ciertos lugares, no puedes publicar ciertas cosas, no te enteras de muchas cosas que pasan en nuestro alrededor, y eso es una nueva necesidad, pero pues antes no existía como tal.
Necesitamos pensar qué tanto lo desean las personas y cómo podemos generar el deseo de usarlo, de tenerlo. En el caso de un producto, imagínense, no sé, eh, un iPhone. ¿Tú para qué desearías o por qué desearías un iPhone? ¿Es porque se ve atractivo, delgado, novedoso? ¿Es lo que representa? ¿Es lo que implica que te vean con un iPhone versus que te vean con un, yo qué sé, con un Motorola o con un Xiaomi? Genera cierta identidad o ciertos como adjetivos o valoraciones, prejuicios tal vez que tienen las personas con relación al producto o al servicio. Y nosotros a partir de una buena imagen y una buena identidad, de darle personalidad, estamos generándole o dándole valores a lo que construimos y eso puede llegar a generar deseo o desprecio. Accesible. Entonces, con la accesibilidad buscamos que las funciones, tareas y contenidos pues puedan ser de fácil acceso para muchas personas. Principalmente está pensado para personas con ciertas condiciones de discapacidad, con dificultades tal vez físicas, que digamos a través de un lector como yo uso, eh, subtítulos, etiquetado de información, etcétera, hacen que lo que nosotros construimos sea mucho más fácil de consultar, sea más accesible para ellos y por lo tanto puedan eh, acercarse más a esa información, comprenderla y hacer uso de ella. Eso pasa mucho con entidades públicas. Un requisito en muchas de sus páginas y contenidos es que sea usable y accesible, y eso es por norma, por ley. Entonces, se tienen en cuenta muchos de estos factores para incluirlos en la generación del contenido. Con la credibilidad es generar confianza. Entonces, no es lo mismo confiar como les mencionaba, en Apple, en un iPhone, o en un celular reconocible, en un Xiaomi, por ejemplo, a confiar en una marca que hasta ahora está saliendo. Tienes que ganarte esa confianza. O en una marca que se ve como pirata. Quería dar el ejemplo, eh, cuando uno ve cosas en la calle, o en comercio, o en comercios, como en calles comerciales, donde uno ve un producto que no dice Calvin Klein, sino eh, Carlos Klein, o cosas por el estilo, se pierde esa confianza y uno sabe que eso es pirata, que eso no puede que se rompa, puede que no tenga la misma calidad o no refleje lo que queremos que reflejar. Y eso pasa con muchas cosas, lo que mencionaban, con la ropa, productos, con cualquier cosa. Por ejemplo, en una página web, tú la estás diseñando y el logo está pixelado, distorsionado y se ve feo, es difícil que la gente crea que esto está bien hecho o que es una página oficial. Pasa también con las URLs. Si vemos una URL en la parte de arriba con un montón de dígitos, números y cosas, difícilmente vamos a creer que es una página web del gobierno, por ejemplo. ¿Con qué confianza vamos a subir datos allí? Eso, digamos, hay muchos factores desde el diseño, desde el desarrollo y desde la manera como se proyecta, inclusive las campañas de publicidad, que pueden generar esa credibilidad. Ubicuidad, pues el hecho de aparecer en todos lados, de sentir que está como cerca de la marca, la identidad, y que es fácilmente reconocible. Y la usabilidad, que es la calidad de un producto para que sea fácil de usar. Lo que les mencionaba, en el gobierno, en diferentes páginas y contenidos, es un requisito que sea usable, que sea fácilmente comprendido por cualquier persona, por cualquier ciudadano. Si desean más información, yo después les comparto esta presentación. Aparecen también como algunos enlaces y alguna información bibliográfica. Entonces, el valor nosotros lo podemos agrupar de esta manera. Todo lo que tiene que ver con tecnología y diseño se puede agrupar desde lo usable, lo accesible y parte de lo ubicuo, que a su vez el negocio debe estar pensando si lo que estamos construyendo es útil,
no necesariamente responde a lo tecnológico, pero sí al servicio que estamos ofreciendo y realmente a dónde va a llegar, o mis campañas de publicidad, dónde las voy a poner, cómo voy a hacer que esté visible y que esté en todas partes lo que yo ofrezco. Y desde mercadeo, que ya es el tema de generar esas emociones, está lo creíble y lo deseable. Un ejemplo de esto es Coca-Cola. Coca-Cola no solo te vende una gaseosa, no solo te vende una bebida y una marca que tú puedes encontrar incluso en camisetas, en miles de formas, colores y sabores, edición azul, edición Navidad, lo que quieran, aunque es el mismo producto, sino que realmente lo que ellos buscan plantear desde mercadeo, desde la publicidad, es que te están vendiendo felicidad. Fíjense en todas las campañas de Coca-Cola. Siempre te venden felicidad y se basan en las emociones para poder vendértela. ¿Y tú cómo no vas a querer felicidad embotellada? Y así vuelves y tomas Coca-Cola y se vuelve un ciclo de venta. Bueno, ¿cómo hago yo para generar todo eso a partir de lo que yo construyo? Puede que no esté construyendo una botella gaseosa ni esté vendiendo hamburguesas. Entonces, ¿qué herramientas uso? Una herramienta clave que les puede ser muy útil es esta, que es el mapa de empatía. Esta herramienta la pueden encontrar en muchas partes. En internet, si googlean, hay varios libros que hablan al respecto. Y busca identificar esto que hemos mencionado antes. Entonces, ponemos en el centro a nuestro usuario. Si nuestro usuario es más de un perfil, por ejemplo, yo estoy dirigiéndome a, no sé, a mujeres, pero también a hombres, pero también a personas, mujeres llamadas Lauras. O sea, pueden haber muchos perfiles. Dependiendo del producto que ustedes, del contenido que estén generando, pueden irlos definiendo. Esto puede ser a partir de rangos de edad, de características demográficas, características culturales, de cosas que ustedes hayan identificado. En el caso de la hamburguesa, retomándole un poco, se menciona a Lorena, ya puede ser un perfil, que es la cajera. Entonces vamos a solucionar los problemas a todas las cajeras de mi empresa. Y está Miguel. Entonces vamos a solucionar también todos los problemas a Miguel y encontrar cómo ofrecerles una mejor experiencia. Este ejercicio entonces se lo realizaría a este perfil de Lorena y otro aparte al perfil de Miguel. ¿Y qué buscamos hacer? Y nosotros buscamos ponernos en los zapatos de esa persona y llegar a esas conclusiones a las que llegamos antes. Obviamente no significa que porque las hayamos asumido sea lo que realmente les esté pasando a estas personas. Puede que si yo me acerco a alguien similar a Miguel en una fila, puede que él no esté pensando que esté gordo, sino que es el hombre más sexy del mundo. Puede que no esté pensando en Lorena, sino en sus hijos. Puede que esté ocurriendo cualquier otra cantidad de cosas en su cabeza, esté pensando en otras situaciones y que su contexto sea diferente al que yo planteé. Y esto nos permite llegar a estas personas y identificar realmente qué es lo que piensan, qué es lo que ven, qué es lo que oyen, lo que dicen y cómo es realmente esta persona. Entonces, en el caso de la hamburguesa, nuevamente, y retomando un poco el tema de las acciones, los sentimientos y pensamientos de los usuarios, podemos llegar a este tipo de ejercicios, donde, empezando por el que piensa. Bueno, puede que Miguel, en este caso, esté pensando en empezar a hacer ejercicio, en que esta es su última hamburguesa del año y que mañana se va a inscribir a un gimnasio, así sea virtual. O compra las pesas o compra la elíptica o hace algo para hacer ejercicio. Pero mañana empieza, después de esta hamburguesa, antes no. Puede que vea cosas como la cajera, como la larga fila, lo que pasa a su alrededor, si hay un niño llorando.
está viendo cosas que inevitablemente afectan la experiencia. ¿Qué es lo que dice? Pues, entre más barata la hamburguesa, mejor. Yo vengo acá no solo por la salsa, sino porque es barata. Si yo me voy a un lugar de hamburguesas artesanales que son deliciosas y todo, pero valen el doble o el triple, pues puede que le esté diciendo, "No, es mi última hamburguesa, pero realmente es un antojo y tal vez quiero que sea más barato". Puede que esté pensando que está casado con 2 hijos, que tal vez su esposa no es Laura, o puede que sí, no sé, puede que esté pensando en muchas cosas. Y eso hace parte de su vida y su contexto. Entonces, él puede ser un hombre casado o divorciado, puede ser un vendedor de libros, ingeniero, puede ser diseñador, puede ser arquitecto, puede ser muchas cosas. Lo importante es identificar cuál es un contexto. Y que, oye, él escuchaba por ahí en comerciales, en anuncios, en páginas web, la vecina, la mamá, que las hamburguesas engordan. Y eso es un hecho. Que puede que en ese lugar, en ese ambiente del restaurante, esté escuchando mucho ruido. Puede que esté escuchando a gente hablar mal del local o hablar bien. Todo eso influye en lo que es Miguel. Y cuando lo traducimos a productos, como es el caso de esta salsa de tomate, no sé si conocen este ejemplo, este es como uno de los más clásicos dentro de lo que se habla de experiencia de usuario, se puede llegar a pensar que, listo, esta persona o las personas en general quieren salsa de tomate. Y en la primera imagen, en la primera botella, está la salsa de tomate. Y podríamos decir, la botella es útil, como tal, este es el producto, y la gente pues puede igual usarla, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que la experiencia mejore y de pensar en el contexto de las personas, en cómo realmente sirven la salsa de tomate, en cómo realmente viven toda la experiencia, cuando por ejemplo él queda un cunchito en la parte de abajo de la botella de salsa de tomate y la bendita no baja, cuando uno quiere echárselo a su hamburguesa, pues la cosa cambia. Y ahí es cuando pensamos en otro tipo de experiencias, en otro tipo de botellas, donde la tapa está abajo, donde tú puedes taparlo fácilmente, no requieres de quitar toda la tapa, donde la botella ahora es de plástico, significa que ahora puedes presionarla, cortarla, raspar hasta el más mínimo centímetro de salsa de tomate, donde es mucho más fácil de coger, no se te va a resbalar por la forma, sus curvas, sí, como que ya comienzas a pensar en otras cosas, donde te interesa que sepan que está hecha de tomates de verdad. Entonces incluyes una pequeña gráfica de tomates, unas hojitas como para que se vea natural, y ya eso cambia toda tu percepción, toda la experiencia y todo lo que vives al lado de esta botella de salsas de tomate. Entonces, ahí la cosa comienza a cambiar. Y es cuando decimos, lo podemos utilizar, en este caso este diagrama, donde vemos cómo es la estructura, como forma de pirámide de la experiencia. Uno, por lo general, está pensando en la parte funcional. Yo tengo compañeros, muchos ingenieros, y seguramente estén pensando en, bueno, esto cómo va a funcionar, cómo se debe estructurar, etcétera. Pero ahí comienzan a sumarse otros factores. Y es que lo que yo estoy construyendo sea lo suficientemente viable, sea usable, genere una buena experiencia, y en el pico está el diseño emocional, que es como lo que uno aspira a tener. Pero, digamos que lo, lo que más se desea cuando uno está haciendo un producto es empezar por algo pequeño. Por, bueno, este término seguramente lo conocen, un mínimo producto viable. El mínimo producto viable puede que no empiece por lo funcional,
como la primera pirámide. La idea es que incluya todos estos factores, porque todos son relevantes a la hora de presentar un producto, un proyecto, una idea, un prototipo. Cuando estamos construyendo un prototipo, la idea es que de entrada sea fiable, sea fácil de usar, aunque no esté completo, que genere una buena experiencia y de alguna forma te genere algún tipo de emoción. Lo recomendable es que se empiece con la pirámide que se encuentra al lado derecho, la que está como en un azul verdoso, donde no solamente se está pensando en lo funcional, sino en todos los factores, así sea solamente en una parte o de forma mínima, pero pues que incluya todos los factores. Pero bueno, hablando de usabilidad, que es parte de lo que les venía a hablar, ¿qué es usabilidad? ¿Y cómo sé si mi producto es usable? Porque, listo, ustedes crean su producto, su proyecto, todo muy bonito, pero ¿y cómo saben que realmente la gente lo va a usar? Para eso existen ciertos atributos de calidad que nos permiten evaluar con facilidad el uso de las interfaces, como les mencionaba, en el servicio que nosotros ofrecemos de evaluación de expertos. Nosotros tenemos en cuenta esos atributos y son los que nos permiten identificar si realmente cumple o no, no solamente con la norma, sino con una buena experiencia. Y esta forma de encerrar todos estos atributos es a través de la usabilidad, que también se refiere como a diferentes métodos o encierra diferentes herramientas que permiten mejorarla durante el desarrollo de nuestro contenido o posterior a él, como mencionaba antes, durante después. Pero principalmente durante el proceso de diseño. Entonces, ¿qué hace que un producto sea usable? Para esto hay 5 componentes de calidad, que son los que vamos a revisar ahorita, y son los que ven aquí. Entonces, el primero es la capacidad de aprendizaje. La idea es que las personas no les tome mucho tiempo aprender cómo funcionan las cosas. Muchos pensarán, pues re fácil, o sea, yo le explico, pero es que no siempre van a tener a alguien que le explique al lado. Otros dirán, no, pues yo le pongo un tutorial, pero el tutorial puede que tú lo omitas y cómo vuelves al tutorial. O puede que lo veas la primera vez, pero puede que a todos no les interese. Sí, se complejiza la situación y puede que el tutorial no necesariamente sea algo que ellos recuerdan con facilidad, principalmente cuando estamos hablando de páginas web o de aplicaciones. Y entonces lo que hacemos es hacer que las cosas que nosotros solemos hacer dentro de, digamos, navegando en una página web, cumplan con ciertos estándares o con ciertos criterios que faciliten ese aprendizaje. Por más innovador que sea nuestro producto, seguramente alguien ya hizo una casita de home o alguien ya hizo un icono de lupa. Ese tipo de cosas son las que nosotros no necesariamente nos reinventamos, sino que ya sabemos, si hay una lupa, seguramente hay un buscador. Y eso es porque ya lo aprendimos y no necesariamente tengo que volver a aprender que no es una lupa, sino que es un teclado. Y yo como asumo que un teclado sirve para buscar. Es complicado. Entonces, ahí evaluamos qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la primera vez que se encuentran con el diseño. Y esas tareas básicas son como las que les menciono. Buscar, volver al inicio, hacer scroll. Si, por ejemplo, yo me estoy inventando un scroll en diagonal, una vaina así súper chocoloca, pues seguramente les va a costar más entender cómo es que funciona. Y de eso trata este principio. Eficiencia. Entonces, una vez que los usuarios han aprendido y entienden cómo funciona, por ejemplo, Tinder, listo, tú deslizas el dedo, fácil de aprender, listo, lo aprendiste. Mueves el dedo, ya es automático, ya con el tiempo ni te acuerdas que estás haciendo ese movimiento, ya se vuelve parte de ti. Una vez que los usuarios lo han aprendido, ¿con qué rapidez pueden realizar las tareas? ¿Realmente si es rápido o requiere muchos clics? O sea, me lo aprendí, pero requería de 15 clics para poder llegar
al chico o la chica que yo quiero conseguir en Tinder, o solo requiere un desplazamiento del pulgar. Memorabilidad. Cuando los usuarios vuelven al diseño, lo vuelven a utilizar porque les gustó, porque la razón que sea, lo tienen que hacer, como cuando uno saca el RUT, como cuando uno paga un servicio público, como cuando uno tiene que pagar la universidad. Son cosas que tú vuelves a hacer y que inevitablemente tienes que volver a realizar la acción. Cuando los usuarios vuelven a ese diseño después de un periodo que puede ser corto o puede ser mucho más amplio, con qué facilidad pueden volver a hacer la misma acción o pueden restablecer la competencia, bueno, así se escribe. Esa facilidad es de poder volverlo a hacer sin necesidad de ver el tutorial, sin necesidad de estar acompañado, sin necesidad de volver a aprender cada acción, es la que nosotros evaluamos en temas de memorabilidad. Y lo que buscamos es tratar de que ocurran la menor cantidad de errores posibles. Hay errores que pueden ocurrir porque, no sé, por la base de datos, se cayó la luz, se me dañó el computador, se me regó el agua en el teclado, ¿sí? Que, digamos, yo como emprendedor o como generador de contenido no puedo controlar. Tal vez en la base de datos sí, pero hay cosas que no puedo controlar. Pero hay otros que sí, que yo puedo intuir que pueden llegar a ocurrir y que puedo prevenir o que puedo identificar como posibles riesgos y mitigarlos. Cuando estos errores los cometen los usuarios, hay que identificar qué tan graves son estos. Son tan graves que no puede terminar de realizar una transacción, que yo tengo que pagar el semestre y por un error, no sé, hice un clic donde no era, sin darme cuenta, no puedo realizar la transacción y me quedo bloqueado ahora el link y no puedo pagar. ¿Y con qué facilidad pueden recuperarse? Ah, no, es que solo si le doy atrás, ya con eso es suficiente. O no, me sale una ventanita que me avisa que se cometió un error, que si lo quiero volver a intentar. Cuando yo puedo recuperarme y deshacer el error o buscar una alternativa o caminos diferentes, como cuando uno se equivoca de contraseña y te sugiere como, oye, ¿olvidaste tu contraseña? Haz clic acá y te enviaremos un correo. Eso es lo que nos permite tratar de que la experiencia sea mejor y sea más fácil de usar. Y en consecuencia puede generar una mayor satisfacción. Que si la experiencia es lo suficientemente buena, es agradable, pues obviamente va a generar en mí buenas emociones, cosas que me hagan feliz y por lo tanto pues, será un éxito. Lo que nos lleva a otros 10 principios de usabilidad para el diseño de interfaz de usuario. Cuando estamos hablando ya de plataformas o de contenidos como páginas web y aplicaciones, un referente es Jacob Nielsen. Aquí, como les mencionaba, está en la parte inferior el link, que habla mucho del diseño de interacción y cómo las personas interactúan con nuestros diseños, como que nosotros construimos, diseño entendido no como el dibujito, sino como la construcción de toda la plataforma. Y define unas heurísticas, que son como especies de reglas muy amplias, generales, los 10 mandamientos, o pautas de usabilidad. Y primero de ellos es la visibilidad del estado del sistema. Esto seguramente lo habrán visto en muchas páginas, pero como dicen en algunas partes, el buen diseño no se nota, pero cuando algo está mal diseñado y tú no sabes qué es lo que está ocurriendo en el sistema, ahí sí lo notas y te das cuenta de que algo raro está pasando y te desesperas. Cuando el sistema te está avisando que algo está cargando, que una transacción se está haciendo, que tu pedido de una compra que hiciste en Amazon te muestra que está viajando, que está en una ciudad, que va a llegarte tal día, cuando te dan información suficiente para saber lo que está pasando,
tú sientes que tienes el control de esa información y el sistema siempre debe mantenerte informado sobre lo que está sucediendo para que tú puedas tener ese control y puedas quejarte, puedas arrepentirte, puedas cerrarlo, puedas esperar un poco más del tiempo que esperarías si no ves nada, si ves que no está sucediendo nada. Lo importante es identificar cuáles son como los mensajes correctos o la forma adecuada de mostrar esos estados. Y pues eso debe ser dentro de un tiempo razonable, ¿no? No me va a quedar ahí 2 días esperando a que cargue mi correo. El segundo es la coincidencia entre el sistema y el mundo real. Han hecho varios estudios donde se ha identificado que las personas se sienten mucho más familiarizadas con cosas que, si bien están en lo digital, se asemejan a cosas reales. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vemos un botón el que quieren en Internet, y a veces vemos que cuando hacemos clic parece que se hundiera un poquito el botón, o cambia el color, o sí, como esa sensación que nosotros por experiencia tenemos a la hora de presionar una tecla en el teclado, o de presionar un botón en un ascensor. Ese tipo de sensaciones se reflejan en lo digital. Pasa con la caneca de basura de documentos que nosotros metemos en la papelera. ¿Por qué tiene ese icono? Pues porque se parece mucho a botar algo en la caneca y funciona igual. O sea, si tú quieres sacar algo de la caneca, pues lo sacas y lo revives. Pasa lo mismo con los archivos. Y esto genera mucha mayor aceptación y mucha mayor empatía a la hora de encontrar un nuevo sistema, una nueva funcionalidad o una acción que tal vez puede ser novedosa o no, pero que pues nos permite entender qué es lo que hace, sin necesidad siquiera de hacer clic, porque pues a veces cuando no lo entendemos y hacemos clic, nos asusta que elimine todo, que explote, que pase cualquier cosa. Y estoy exagerando un poco, pero hay personas que en serio se asustan mucho con este tipo de cosas. Entonces, el sistema debe hablar el mismo idioma, las mismas palabras, las mismas frases, conceptos, y esto aplica también para el lenguaje. Cuando estamos hablando en ciertos términos con las personas, es muy raro que le cambiemos las palabras o los términos que está utilizando. En lugar de términos orientados al sistema, siempre tratemos de que las palabras que utilizamos estén enfocadas en el lenguaje que usa la persona, no en el lenguaje que utiliza el desarrollador internamente. Hay cosas que inevitablemente cuando uno es ingeniero, cuando es diseñador, hay palabras que uno utiliza que uno cree que son clarísimas para las personas, pero realmente no. Entonces es importante también validar eso con las personas, si para ellos es claro ese lenguaje. Y como les mencionaba en diapositivas anteriores, por lo general existen unas convenciones. Piensen que eso es similar a cuando uno ve señales de tránsito. O sea, un pare es un pare aquí en Colombia, un pare en Estados Unidos, un pare en Europa, un pare en otro lado. O sea, parar es parar, sea stop, sea lo que sea. Prohibido parquear, o sea, es muy similar en otros lados. Hay ciertos estándares. El icono de reciclar, buscar, como les mencionaba, la lupa. O sea, hay muchas cosas que sin importar el idioma, suelen ser muy estandarizadas, entonces es mucho más fácil llegar a mayor cantidad de personas y que entiendan qué están haciendo. Y pues cuando uno es arquitecto de información, está pensando en cómo estructurar el flujo de navegación, en el caso de una página web o de una aplicación, uno debe hacer que sea como en un orden natural y lógico. Por ejemplo, con la caneca de la papelera de reciclaje. O sea, si yo lo boté, no tendría por qué ir a una carpeta diferente, hacer clic, descargar un plugin para volver a activar otra cosa, que simplemente lo saco de la papelera y ya.
eso aplica como para muchas cosas. A veces lo da más la experiencia, pero hay que tratar de pensar como en un orden lógico, sin dar tantas vueltas a cada acción. Lo que nos lleva también a lo que mencionaba antes del control del usuario y la libertad. Cuando el usuario siente la libertad de deshacer, de borrar, de reactivar un archivo, de modificar un nombre, eh, un perfil, actualizar información, prevenir errores, eh, esas acciones dan esa libertad. Entonces, cuando mencionan los usuarios a menudo eligen las funciones del sistema por error. Pasa que no hace un clic donde no es, o porque es un contenido muy novedoso y entonces la embarré, ¿listo? No sé exactamente cómo funciona. Siempre necesitan una salida de emergencia, que es lo que menciono. El deshacer o el rehacer, el cancelar, el ir a otro lado. Eso pues nos permite salir de ese estado no deseado o de ese error que se cometió, sin tener que pasar por un diálogo extendido que bien puede traducirse en reiniciar el computador, en desinstalar la aplicación y volverla a instalar, o cosas por el estilo, o en cancelar su cuenta y volverla a crear. Eso sería desastroso. Consistencia de estándares. Cuando nosotros estamos desarrollando, imaginemos que somos Microsoft y estamos haciendo múltiples aplicaciones, como en esta imagen. Tenemos Word, tenemos Excel, tenemos presentaciones, PowerPoint, como le quieran llamar, tenemos mil cosas. Claro, todas hacen de parte del mismo paquete, a pesar de que hacen cosas diferentes. Pero cuando dejamos el menú donde tú puedes realizar las acciones principales en el mismo lugar, cuando conservamos ciertas acciones que se repiten, como guardar en la misma posición, le facilitamos la vida a las personas, a los usuarios. Ellos no deberían tener que preguntarse con cada aplicación dónde está la opción de guardar, porque en una está a la derecha, en otra está a la izquierda, en otra está abajo y en otra es con un comando. No debería ser así. Debería ser algo que yo ya hago casi que automáticamente, porque es una acción frecuente. Y para eso se pueden seguir varias convenciones, como por ejemplo, cómo cierro yo una ventana, pues casi siempre va a estar arriba, no va a estar abajo. Eh, y esto aplica no solamente a cuando se realizan múltiples plataformas o múltiples contenidos con objetivos diferentes, como es el caso de estas herramientas, sino que también aplica cuando, por ejemplo, yo tengo una única página web y el botón de aceptar, por ejemplo, si yo lo pongo en una pantalla verde y en otra pantalla lo pongo morado y al final de un formulario lo pongo azul, pues la persona va a decir, momento, ¿este sí es el mismo aceptar o estoy haciendo otra cosa? Es otra acción, o sea, no, como que genera confusión porque no tiene coherencia, se muestra la misma acción de diferentes maneras y eso está mal. Otra es la prevención de errores, que busca precisamente ayudar a las personas, facilitarles la vida. Entonces, Google lo hace muy bien. Cuando tú escribes mal un dígito, te sugiere cosas. Y incluso, como lo menciona el texto, mejor que unos buenos mensajes de error de decirte como, oye, la embarraste, es mejor prevenir el error y que desde el principio te estén orientando. Entonces, cuando el diseño es lo suficientemente cuidadoso, ayuda a evitar esos errores sin que la persona los tenga que realizar o que tenga que incurrir en cometer el error para poder solucionarlo. Reconocimiento en lugar de recordar es cuando, por ejemplo, ustedes ven en páginas web donde consultan productos, no sé, alguna tienda de ropa, imagínense, o en Amazon, compran ustedes audífonos y ya han visto como cualquier cantidad de audífonos, cualquier cantidad de marcas, vendedores, precios, etcétera. Puede que les aparezcan sugerencias. Entonces, cosas que tú ya viste, que te dicen, o en Mercado Libre,
estuviste viendo este producto, si no te interesa, puedes comprarlo. O mira, te recomendamos tales productos porque viste tal cosa. Este tipo de mm, elementos o de recordaciones eh, disminuyen la carga cognitiva de las personas y hacen que no tengan que recordar cuál fue el audífono que les gustó, sino que ya se lo sugiere de una vez la plataforma. Sea porque entró a este 5.000 veces, porque lo subió al carrito de compras, pero al final no lo compró, se le olvidó, eh, por infinidad de razones. Entonces, minimiza la carga de memoria del usuario, la cognitiva, y hace visibles los objetos, acciones u opciones, eh, como a modo de atajo para la persona. Y el usuario no debe volver a recordar esa información, de dónde estaba, cómo lo encontró, y llega muy fácilmente a ellos. Las instrucciones del uso pues deben ser lo suficientemente visibles y fácilmente recuperables, siempre que sea apropiado. O sea, eso no aplica para todas las páginas, pero es útil cuando se necesita. En especial, piénsenlo cuando uno hace cosas repetitivas. El ejemplo de pagar el semestre es algo que tenemos que hacer. Pueden ser alertas diciéndote, hey, ya casi tienes que pagar el semestre, o haciéndote la vida más fácil y mostrando una sección muy visible sobre cómo pagar. Listo, flexibilidad y eficiencia de uso. Este es el séptimo. Entonces, los aceleradores, no vistos por el usuario novato, entiéndase como estas opciones que aparecen aquí, pueden ayudar a filtrar o a encontrar más fácilmente la información. Entonces, cuando alguien hasta ahora está navegando en Internet, puede que no utilice estas herramientas, pero hay gente que sí le da mucho uso, que ya sabe que quiere una imagen grande, que tenga colores violetas y quiere que sea de libre uso. Entonces, eso le va a permitir encontrar más fácil lo que está buscando. Aplica para filtros, páginas de comercio, de mercado, de muchas cosas. Y esto también le va a ahorrar tiempo a las personas. Incluso personalizar sus búsquedas o su experiencia, su forma de navegar. El diseño estético y minimalista. Entonces, los diálogos no deben contener información irrelevante y raramente necesaria. Cada unidad adicional de información en un diálogo compite con las unidades de información relevantes y disminuye su visibilidad relativa. A veces, menos es más. Cuando son acciones principales, como estas, donde tú vas a entrar a tu correo, o cuando vas a entrar a tu cuenta de banco, o cuando vas a comprar algo en Amazon, son acciones que son importantes y que deben evitar tener distractores. O sea, si tú, imagínate, tratando de entrar a tu correo con un montón de pop-ups y con un montón de ventanas emergentes, y lucecitas titilando de publicidad sobre, yo qué sé, zapatos, sobre stickers, sobre lo que sea, pues te va a costar más completar la acción con éxito y puede que te equivoques, puede afectar mucho tu experiencia. Cuando son acciones importantes, debes hacer que la persona mantenga el foco y realice la acción con tranquilidad, y eso hará que se genere una buena experiencia. Igual, pues siempre se puede incluir el tema de ayuda, de elementos que ayuden a diagnosticar un problema y a recuperarse de él. Esto está muy relacionado con lo que ya hemos hablado, de los mensajes de error, que deben expresarse en un lenguaje sencillo, sin códigos. O sea, no es como, no me sé el nombre de un error, pero imagínense, error 825.000 de usuario capa 8. No, o sea, tratemos de que el lenguaje sea muy sencillo y diga, uy, la información que estás buscando no está disponible, por ejemplo. Eso es mucho más claro que darme un código o información que no es relevante para mí.
y especificando realmente cuál es el problema y sugiriendo una solución, la experiencia va a mejorar. En algunas tiendas, por ejemplo, online, cuando no encuentras el producto que estás buscando, a veces te dice, uy, el producto no existe, se acabó, está sin stock, pero te sugerimos otros similares. Si estabas buscando tenis, seguramente te mostrará otro tipo de tenis. O te dirán, uy, creo que escribiste mal la palabra tenis, te sugerimos buscar zapatillas. Y puede que eso te lleve al resultado que estás buscando. Y el décimo, ayuda y documentación. Entonces, aunque es mejor que el sistema sea lo suficientemente intuitivo y se pueda usar sin necesidad de documentación, los tutoriales, el PDF que te explica cómo hacer clic y estas cosas, puede ser necesario incluir ciertos detalles. Cualquier información de este tipo debería ser fácil de buscar, como opciones de ayuda, por ejemplo, como preguntas frecuentes, y deben estar centradas en la tarea que va a realizar el usuario. Entonces uno puede enumerar, por ejemplo, pasos concretos que se deben llevar a cabo en el caso de una transacción, por ejemplo, indicarte cuántos pasos son o cuál es el paso siguiente, cuándo se va a abrir una ventana emergente, cosas que te puedan ayudar. Y no debe ser demasiado grande, o sea, demasiado invasivo y que te cubra toda la pantalla y tú no sepas entonces qué hacer. O lees el tutorial o haces la acción. No, la idea es que sean ayudas. Un ejemplo pueden ser los tooltips, que son estos mensajes que a veces se despliegan con información adicional, aclarándote, por ejemplo, un término que tal vez no sea tan cercano a las personas que están haciendo uso de la plataforma, pero que es clave para que tú completes la acción. O frases sugeridas como esta, que es de Slack. Y bueno, ya para finalizar, les quiero hablar de unos principios, es como un abrebocas de una siguiente charla que se va a dar. Estos principios son 12, realmente no quisiera entrar como mucho en detalle en ellos, pero me parecieron relevantes a la hora de pensar qué criterios o qué principios son los que debo tener en cuenta para saber si mi diseño es un buen diseño. Y hablando de productos digitales. Entonces, este señor es un psicólogo, diseñador de productos, no es graduado como diseñador, sino como psicólogo, pero se comenzó a interesar en ese tema de cómo generar una buena experiencia y cómo generar buenos diseños. Es de Países Bajos y sugiere estos 12 principios. Entonces, el primero es definir primero el problema. Se relaciona mucho con lo que ya hemos hablado de experiencia de usuario, de cuáles son las necesidades. Crear más valor simplificando al máximo los features para ofrecer justo lo que se necesita. Un diseño es exitoso si ayuda a la conversión y se puede medir bien. Y ser consistente. Entonces, cuando hablamos de estos temas, es mejorar la experiencia, dándole valor a las personas, pero de forma sencilla, que de verdad tú puedas medir su éxito, que puedas transformar lo que estás expresando en una emoción, en una experiencia que estás ofreciendo, en algo que tú puedas sentir más tangible. Por ejemplo, cuántas personas lograron realizar con éxito la transacción, qué tan rápido lo hicieron, cuánto tiempo les tomó y pues ser consistente con lo que estoy ofreciendo. Enfocar al usuario y realizar una sola acción a la vez. Eso es útil porque la persona se puede enfocar fácilmente en completar los datos que tienen que llenar y no hacer mil cosas a la vez, porque puede perder la atención y por lo tanto fracasar con una mayor probabilidad. Minimizar la cantidad de inputs que se piden al usuario. Nuevamente, como hacerle la vida fácil. Utilizar la forma de hablar de los usuarios, eso también lo mencionamos, esto es a modo como de resumen. Y no ser demasiado técnico, hablar como ellos, entenderlos, empatizar. Realiza decisiones por el usuario
el producto. Realiza decisiones por el usuario y reduce la cantidad de carga cognitiva y toma de decisiones. Ese es un punto clave. Diseña con una buena jerarquía visual. Se refiere a que lo que es relevante lo es, y el tamaño que es, y lo que tal vez no es tan importante puede que tenga un tamaño menor o puede que esté en una ubicación menos importante. Páginas web se utiliza cuando, por ejemplo, yo quiero destacar un evento, imaginemos que es una página del gobierno o lo que sea, donde tenemos un banner principal en la parte superior. Seguramente si el evento es pronto, para mí es importante que la gente lo conozca, quiero que participen, seguramente lo pondré en ese banner, porque es el punto más visible recién tú entras a la página. Entonces, a eso me refiero. Alinea elementos, en el sentido de que todo tiene su lógica, su porqué, y todo está acorde a lo que nosotros estamos estructurando. Y recomienda no ir por el efecto wow. Este efecto wow entendido como ese deseo de descrestar, de decir que somos más innovadores que otros, o de que la gente se sorprenda a la hora de ver nuestro producto. A veces la gente persigue mucho eso y cuando no lo consigue, a pesar de que es un producto exitoso, se sienten frustrados. Ahí lo importante es solucionar los problemas, lo que está pasando. Y muchos diseños, como les mencionaba, cuando son buenos, la gente no lo nota. Y a veces no se tiene ese efecto wow, pero funcionan y la gente tiene una buena experiencia. A veces cuando las cosas son mal hechas, cuando están feas y cuando no funcionan, es que uno se da cuenta, como con los huecos en la calle. Uno no está diciendo, ay, qué calle tan hermosa y lisa. Uno dice, uy, qué hueco tan horrible. Eh, pues porque está sufriendo ese hueco. Pasa con el diseño. Y itera y mejora el diseño en función de las métricas obtenidas. Cuando nosotros obtenemos cifras, obtenemos información valiosa de los usuarios, cuando tenemos, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en realizar una acción específica o cuando podemos cuantificar sus acciones o eh, no solamente en términos de tiempo, sino en clics, por ejemplo, o en mapas de calor, etcétera, es mucho más fácil tomar decisiones. Entonces, en función de esta información, es mucho más fácil iterar, o sea, volver a repetir el ciclo que les mencioné antes, y que cada vez sea mejor el diseño. Entonces, puede que en un principio yo me ahorré 2 clics mejorando la experiencia, y en mi próxima iteración, probando con usuarios, reduzca otros 2 clics en la compra en Amazon. Eso puede mejorar mucho la experiencia y generar grandes frutos. Y ya, eso era como el resumen de la sesión de hoy. Quisiera saber si tienen preguntas, si tienen alguna duda, y quisiera recomendarles también esta página, que es la de Nielsen Norman Group. Ahí pueden encontrar muchas cosas sobre usabilidad, sobre experiencia, eh, de usuarios, sobre todo la accesibilidad, cómo hacer investigación con usuarios. Este es como uno de los mejores referentes. Encuentran artículos, encuentran eventos, capacitaciones, muchas cosas, conferencias, libros, etcétera. Y es como muy bueno. Tiene videos que explican en más detalle los términos que les he mencionado y pueden aplicarlo también a sus proyectos. Incluso habla de muchas más herramientas o de palabras que como claves dentro de la experiencia de usuario. Está en inglés, pero es muy fácil de consultar. En la próxima sesión tengo entendido que ya se hablará sobre prototipado, eh, productos digitales, entonces ahí hablaremos sobre más en detalle el mínimo producto viable, cómo se prototipa, tipos de prototipos, cómo acercarnos a las personas para validar el contenido, cómo sacar información valiosa de esa validación, cómo tomar decisiones a partir de esta información que encontremos y ya, básicamente es eso. Entonces, si tienen preguntas, las respondo en este tiempito que queda de la sesión.
Vi que, por ejemplo, compartieron un link y Camilo Andrés Garzón tiene una pregunta. Adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Pues es que no sé cómo expresarla bien, pero es más cómo hacer para en este corto tiempo que pues no se pierda tanto tiempo en ese proceso de sacar como ese primer prototipo y validarlo, porque pues nuestro proyecto está bastante enfocado en una aplicación, aún estamos discutiendo móvil, web, bueno, etcétera, Ujú. pero pues estamos preocupados porque se puede consumir mucho tiempo, que hagamos algo pues que, o sea, viendo en la etapa de revisar cómo, ya, si es lo que esperábamos, nos digan que no y terminar con nada. No sé si hay algunos tips que podamos ver o lo veremos las otras sesiones. Bueno, quisiera saber un poco más sobre tu proyecto. En este caso, ¿ustedes qué han hecho hasta el momento? O sea, como qué etapas, por qué etapas han pasado o qué tan avanzado está. No, pues por el momento es un proyecto externo, o sea, no fue dado por ningún compañero, sino por una corporación. Y ellos querían implementar un juego, un proyecto que tienen pues, con su comunidad, pero implementarlo a la virtualidad para pues, poderlo implementar cuando pues, tengan acceso primero al Internet y segundo, pues aprovechar ahorita la pandemia. Y ahorita pues estuvimos recolectando información y con reuniones con ellos, pues ya hasta el momento tenemos como la idea de lo que quieren. Por ahora no hemos hecho ningún desarrollo. Bueno, sin conocer en detalle como el público objetivo, o sea, en cuanto a su comportamiento y esto, a veces sirve utilizar herramientas como, bueno, entrevistas, encuestas que se puedan compartir y difundir fácilmente, que les permita a las personas pues dar información sin que ustedes estén necesariamente al lado ayudándoles a completarla, sino que simplemente es consultar la información tiempo después. Hay otras formas como, por ejemplo, usar Mentimeter, que ya es cuando tú, digamos, tienes muchas personas con las que quieres conseguir información y en lugar de ir una a una preguntándoles este tipo de cosas, puedes hacerlo todo en una misma sesión. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho actividades con hasta 60, 90 personas contestando todos a la vez una encuesta y ellos mismos ven los resultados online, entonces es como chévere la interacción. Esta aplicación creo que tiene un límite, o sea, gratuitamente te permite hacer unas cosas, pero ya con licencia te permite hacer otras. Pero digamos, hay varias herramientas similares que te permiten como en un solo momento recopilar muchos datos que luego ya puedes analizar más fácilmente. Y lo chévere de esa herramienta es que te permite generar gráficas, o sea, se generan automáticamente eh, gráficas de barras, tortas, etcétera. Entonces tú defines ahí como qué tipo de gráfica quieres que arroje y cuando la gente está dando la información, ¡pum!, te la genera de una vez. Entonces es útil cuando uno está haciendo como esa investigación inicial o quiere validar algún contenido. Por ejemplo, no sé, si tuvieses una imagen, pues que no esté implementada, desarrollada como tal con código, pero tienes ya un diseño base, puedes proyectarlo y decirle a varias personas que se conecten, que lo revisen y den su opinión de una vez ahí en línea. Y se va procesando. Entonces tú ya después simplemente sacas conclusiones de, ah, les gustó, ah, les pareció agradable, o ah, les pareció que sí era atractivo, que era X o Y cosa. Eso lo hemos utilizado no solamente para cosas interactivas, entendidas como ebooks o páginas web o este tipo de cosas, sino también para cambios de imagen de canales, que son imágenes estáticas, es un logo. Entonces, cuando no estamos muy seguros de si a la gente le va a gustar o no, solemos hacer este tipo de focus group. Tú reúnes a un montón de personas y todos a la vez te dan información y con esa información pues se han tomado decisiones sobre cómo la perciben, cómo se sienten al respecto.
y no toma mucho tiempo. No sé si eso te es útil o tienes dudas sobre qué otro tipo de actividades o en qué otros momentos utilizarlas. No, sí, queda perfecto. O sea, ahorita está, pues creo que hicimos un pequeño mockup de una aplicación móvil. Entonces podríamos pues hacer lo mismo para la web de esto y pues comunicárselo a ellos. Y hay otra preguntita. Se supone que o sea, el proyecto nos lo dio una empresa como tal, pero nosotros toda esta información que debemos recolectar, lo tenemos que recolectar es de los clientes que ellos van a tener, no de la empresa, ¿cierto? Ahí En sí este no caso es estoy una tan segura. corporación, entonces es pues, de las personas pertenecientes a esa corporación o con sus directivos. Bueno, depende de la información que quieras recolectar. O sea, cuando nosotros estamos pensando en ese otro usuario, como en el caso de las hamburguesas que ponía, supongamos que Lorena, tú estás pensando por lo general en las personas que van a utilizar lo que tú vas a desarrollar. Puede que los directivos no sean necesariamente los que lo utilicen, aunque sí es importante saber su opinión en cuanto a si estratégicamente es lo que desean. Mm, O sea, hay diferentes niveles de información. Uno es de las personas que directamente lo van a utilizar con respecto a funcionalidades o acciones que quisieran tener allí o que quieren que sean como de más fácil acceso, etcétera, como más enfocado a lo técnico de lo que tú quieres plasmar. Pero hay otras decisiones de negocio que pueden llegar a conocer los de más alto rango y que no necesariamente van a usar ese aplicativo. Imagínate tú, por ejemplo, si fueras a hacer algo para Claro, en servicio al cliente. Entonces, cuando las personas del call center o de las personas que atienden directamente al cliente utilizan un aplicativo interno para hacer seguimiento a peticiones, quejas y reclamos, esas son las personas que interactúan con ese contenido. Pero sus jefes pueden ser los que entienden mejor el negocio y lo que debe ocurrir y lo que no. Entonces, esa información es útil para entender el contexto, más no necesariamente para las funcionalidades, sino quien lo usa directamente es quien te da real, como retroalimentación de si sí lo entendieron y si es fácil de usar para ellos. No sé si alguien más tiene una pregunta o quiere consultarme algo sobre sus proyectos o sobre alguna herramienta o algo relacionado con lo que mencioné. Hola, buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. Es que, bueno, te explico básicamente lo que es nuestro proyecto. Es una aplicación para una corporación ambiental donde una de las funcionalidades es, digamos, integrar ya el sistema de denuncia ambiental, pero también es la educación ambiental, ¿no? Entonces, en la parte, digamos, de educación ambiental se tiene como pensado dar información para que la gente pueda acceder y, digamos, conocer más de su ambiente y de su entorno. Entonces, en el proceso de actualización de la información, la, del ajuste, algún tip o algo así que debamos tener en cuenta, o sea, es que tenemos que ajustar o concretar quién va a alimentar, cada cuánto, ¿sí me entiendes? Hmm. Es decir, ustedes solicitan una información. ¿Eso se traduce en qué específicamente? O sea, ¿en un formulario o es algo que, o sea, de qué manera recopilan esa información? O sea, la corporación tiene un departamento de educación ambiental que Mm. genera información que digamos no está en una aplicación web o una app lo que queremos hacer. Entonces, digamos que ellos serían los generadores de la información,
pero digamos, mi pregunta es si hay algún tip que debamos tener en cuenta, eh, ¿cómo le digo? Para, para que sea más fácil esa actualización de la información para los que la están generando. Bueno, eh, cuando se tiene, digamos, a veces hay empresas o proyectos que tienen un gran volumen de información y cuando recién la van a pasar a algo digital o la van a subir en una plataforma o en algo nuevo, sienten que es muy abrumador porque es algo que nunca habían hecho o es algo que no se hacía de la misma manera antes y que para ellos implica como actividades nuevas o eh, aprender algo diferente y por lo tanto sienten que es una carga adicional para ellos. Sirve entender los tiempos en los que se va a subir esa información. Puede que existan fechas específicas, puede que existan volúmenes de información específicos. Por ejemplo, imaginemos un colegio. Tienen que subir notas. Eso es un gran volumen de información porque puede que tengan muchos estudiantes, pero no se hace todos los días, se hace en ciertos periodos del año. Entonces, cada 2 meses, cada 6 meses, dependiendo del lugar educativo, etc. Cuando tú identificas esos momentos, puede que se facilite poner notificaciones o un acompañamiento, entender cómo es el proceso de subida de esa información en esos puntos específicos, tanto en el tiempo como dentro de la plataforma. No es lo mismo, por ejemplo, para un docente subir las notas en ese momento del año, donde tiene que hacerlo en un gran volumen, sino pues que si lo hace semanal, pues sea mucho más sencillo, para que cada vez que realice un examen, suba la nota en lugar de esperar hasta que se acabe el periodo. Con ese tipo de información que tú mencionas, puede que ocurra algo similar. Entonces, cuando tú entiendes en qué momentos o qué volumen de información es la que se sube en ese instante específico, es mucho más fácil explicarle a las personas cómo deben hacerlo y exactamente qué es lo que tienen que subir. Cuando es mucha información y es muy variada, si tú segmentas la información o la forma en la que la tienes que subir, puede que sea más sencillo para ellos. Porque, voy a poner un ejemplo. Supongamos que tienes que subir información de 5 tipos. O sea, subir un archivo PDF, subir un Excel, llenar un formulario con los datos personales, subir datos de tu cuenta bancaria y subir información familiar, yo qué sé. Entonces, son 5 tipos de información diferentes. Si las subes todas de una vez y la embarras en un dato o son demasiados campos, la persona se va a abrumar, va a costarle más subir toda la información, se va a sentir mucho más tensa a la hora de hacerlo y puede que cometa más errores porque solamente tiene un intento, solamente tiene una forma de subirlo. Cuando tú incluyes acciones del tipo, por ejemplo, guardar el proceso, porque puede que no tengas toda la información en el momento y lo quieras completar después, eso genera un alivio para el usuario. Cuando tú divides todos esos 5 tipos de información en pasos, entonces cada tipo de información es un paso diferente, tú ya tienes más contexto de qué tanto tiempo te va a tomar subirla o de qué tanto tiempo te va a tomar completar la acción. Ese tipo de cosas son muy útiles porque la gente cuando te dice, tú puedes completar este formulario en 3 pasos o en 5 pasos, tú dices, bueno, no es mucho, pero cuando es un formulario infinito con un montón de datos, aunque sean la misma cantidad de datos, se va a sentir mucho más agotado y puede que inclusive no lo haga y desista antes de iniciar. Entonces, esa división en pasos que la utilizan frecuentemente en algunas páginas o donde tú tienes que subir muchos datos, es muy útil. Y cuando hay información que no es relevante en el instante, por ejemplo, cuando uno crea una cuenta en Facebook, en Instagram, en la red social que quieran, puede que de entrada no te preguntes ciertos datos como la fecha de nacimiento o si estás casado, divorciado, con novia, etc. Pero es información que te puede pedir después o que tú puedes completar después. Entonces también tener claro cuál es la información que puedes subir en ese momento y cuál puedes subir después
va a hacer que las personas sientan que es mucho más fácil o más difícil realizar la acción. Entonces, si tú estás tratando de subir un gran volumen de información o si es sobre una investigación o cosas por el estilo, trata de que exista una opción al menos de un guardado parcial o de que los pasos se sientan mucho más sencillos. En Internet puedes buscar como formas más usables de generar un formulario, que es como la forma, bueno, una de las formas más comunes de subir información a través de un formulario. Y te encontrarás también muchos tips al respecto, sobre todo temas de cómo dividir los campos o cómo se distribuye la información, cómo mostrar los pasos, etcétera. Y también sirve mostrar el avance que tú estás realizando. Cuando tú tienes, por ejemplo, un formulario de 5 pasos, como el ejemplo que mencionaba, y tú vas viendo cómo se completa con un chulito cada paso, por ejemplo, y tú ya vas en el tercero, como que sientes inconscientemente, tú sientes satisfacción porque completaste algo. Es igual que en los videojuegos, cuando completas un nivel. Pasa igual en otros contextos. Entonces, cognitivamente tú recibes esa gratificación y sientes que ya casi estás cerca de la meta, que es completar el formulario. Así sea algo mínimo, pero el cerebro reacciona a ese tipo de estímulos visuales. No sé si te fue útil o me desvié, pero si tienes otra duda relacionada, pues espero poderla contestar. No, sí, muchas gracias. No, incluso me respondiste otra pregunta que ya iba a hacer. No, gracias. Ah, bueno, me alegra. Listo, creo que queda tiempo para una pregunta más. Y si no, pues creo que acabaríamos la sesión. No sé, Valentina, si estás por ahí. Sí, Alejandro, estoy acá. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. No sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, si no es así, muchas gracias, Alejandra, por tus conocimientos. Fueron de gran ayuda para enfocar un poco más los proyectos en este semestre. Y pues si no es más, nos preparamos para la siguiente sesión. Listo, vale, muchas gracias a todos entonces. Espero que les haya sido útil o al menos interesante la charla. Que estén muy bien.